Es un honor, contar con su presencia y participación en este espacio que nos permitirá reflexionar sobre temas relacionados a la salud mental, es decir, sobre el psiquismo humano. A nombre de quienes integramos esta Fundación IMSS y de manera especial de su presidente, el doctor Romeo Rodríguez, y la maestra Analía de Fátima García García, directora general, agradecemos su confianza e interés en nuestras acciones. Con este evento académico damos inicio al programa de educación continua en materia de salud mental 2025. Como saben, Fundación IMSS es una institución que apoya a complementar los esfuerzos del Instituto Mexicano del Seguro Social en áreas claves como la investigación, la educación y el bienestar social. Aprovechamos esta ocasión también para agradecer la presencia de profesionales de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y de otras instituciones que nos acompañan y que, bueno, también están conectados de diferentes latitudes de México, España y Estados Unidos. El objetivo de esta conferencia, Depresión y Narcisismo, nos invita a reflexionar sobre la profunda relación que tiene la depresión y el narcisismo. Por ejemplo, sobre la interacción de los dos fenómenos psíquicos, destacando cómo la fragilidad narcisista puede dar paso a episodios depresivos y bueno, y cómo las personas con trastornos depresivos pueden desarrollar características narcisistas como mecanismos de defensa. Y ha sido especialmente pensado este espacio académico y organizado a profesionales de la salud mental como el personal médico de esta institución, del Instituto Mexicano de Seguro Social, psicólogos, psiquiatras y estudiantes de estas disciplinas que desean profundizar sobre la complejidad de estos trastornos psíquicos y fenómenos del psiquismo humano que pueden conducir a una psicopatología grave. Este evento académico es la primera conferencia, como lo he mencionado, del programa de educación continua en materia de salud mental. Sin embargo, ustedes también podrán ver a partir de nuestros espacios una oferta muy importante en temas también de salud física. Em, Este espacio se logra gracias a la generosidad, la voluntad y la experiencia del doctor Luis Tamayo Pérez. Después de escuchar sus reflexiones y propuestas por alrededor de una hora, tendremos algunos minutos para quien desee participar a través de una pregunta, un agradecimiento, un comentario a nuestro conferencista. Sin más preámbulo, les presento al doctor Luis Tamayo Pérez, quien es licenciado en psicología, maestro y doctor en filosofía. Todo ello por la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su formación en psicoanálisis se llevó a cabo en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, fundada en París, Francia, y que realizó una estancia postdoctoral en Albert Ludwig, Universidad de Friburgo, en Alemania. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha participado en diversas asociaciones académicas, como el Taller de Investigación Psicoanalítica, la Heidegger Gesellschaft y la Klimaret. En el ámbito institucional, se desempeñó como coordinador del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable en Morelos, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y fue presidente del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable en Morelos. Ha sido profesor también invitado en múltiples universidades de México, España, Francia, Alemania. Asimismo, ha ocupado el cargo del rector en el Colegio de Morelos y fue profesor investigador en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es docente de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en el posgrado de Filosofía en la UNAM, de la maestría en Psicoterapia Dinámica en la Universidad La Salle Cuernavaca y también profesor de la primera generación del Diplomado de Salud Mental organizado por la Universidad La Salle Cuernavaca y Fundación IMSS. Es autor de una prolífica obra académica con más de 50 artículos publicados en revistas arbitradas e indesadas, así como de varios libros fundamentales en el cruce entre el psicoanálisis, filosofía y ecología, entre ellos la temporalidad del psicoanálisis, del síntoma lacto, la locura ecocida, los demonios de Heidegger,
Aprender a decrecer, El crimen perfecto y Ecosop, Educación ambiental para tiempos asiagos. Su trabajo ha contribuido significativamente al diálogo entre el psicoanálisis, pensamiento filosófico y estudios sobre la crisis ambiental, consolidándolo como una figura clave en la reflexión contemporánea sobre estos temas. Le damos la más cordial bienvenida y escucharemos al doctor. Bueno, pues muchas gracias, Saúl, muchas gracias a los amigos de la Fundación IMSS. O sea, recuerdo el año pasado la invitación que estuvimos en la Ciudad de México con la autora Elena Trujillo, con tantos amigos que estuvimos allá. Entonces, sin más preámbulos, comienzo con la, con la exposición. La siguiente, por favor. Bueno, primero les quiero decir de lo que no voy a hablar, porque sé que se encuentran entre nosotros colegas, psiquiatras, neurólogos, psicólogos, etcétera. No voy a hablar desde el punto de vista psiquiátrico. La psicofarmacología de la depresión, por favor, la puede exponer de una manera mucho más precisa y con mayor conocimiento un buen psiquiatra, un buen neurólogo. Lo que yo voy a hacer aquí es el enfoque psicodinámico. Vamos a tratar de pensar sobre la depresión con los hallazgos que ha permitido pensar el psicoanálisis. Hay una gran investigación neurológica, neuropsicológica, eh, psiquiátrica, psicofarmacológica sobre este asunto que tiene que ver con cuestiones de neurotransmisores, dopamina, serotonina, norepinefrina, etcétera, catecolaminas, que es muy interesante el trabajo, que ha dado pie a una farmacología muy precisa, avances muy, muy importantes, pero aquellos que estamos en el ámbito de la psicoterapia no contamos ni con la formación ni con los recursos que tiene la psiquiatría para tratar estos ámbitos y además, ustedes saben, no la depresión mayor, pero sí la distimia, en la categorización que hace la psiquiatría, la distimia tiene como tratamiento básico la psicoterapia. Ujú. No la depresión mayor. La depresión mayor sí tenemos que pedirle a nuestros amigos psiquiatras que den un buen psicofármaco porque el riesgo es mayúsculo. Acuérdense que estamos tratando con una patología que tiene una incidencia muy grande en la población, pues en algunos lugares llega a ser 10%, incluso más. Y el riesgo de suicidio es muy fuerte en la depresión mayor. En la distimia no es tanto. Y son también quizás la mayor parte de los casos. Y nos llegan a la psicoterapia y sí, se pueden trabajar muy bien con psicoterapia. Entonces, sí estoy planteando los límites de lo que voy a plantear ahora. Y comenzamos entonces. La siguiente, por favor. Como les decía, me voy a referir a lo que ocurre con un fenómeno que se denomina depresión en general. Antes se llamó melancolía. Ujú. En algunos textos lo van a encontrar como bilis negra, ajá, textos muy antiguos, simplemente estados de tristeza, ajá, duelo también. Ujú. Y es muy antiguo, es muy antiguo. Hay un texto de mi amigo Julio Bad que escribe sobre la risa de Demócrito y plantea precisamente como este filósofo de la antigüedad clásica se reía y estaba como apático, como abúlico, sin interés por los demás, y cuando le pasaba algo malo a los otros solamente se reía. Por eso se llama el texto así, La risa de Demócrito. Eh, pero, o sea, esto simplemente para indicar lo antiguo que es este padecimiento. Freud le va a dedicar un artículo
que está ubicado en sus escritos técnicos, que se llama Duelo y Melancolía, donde pues plantea lo que ocurre, estamos en el año, sí, creo que es 1916 al 17, el texto de Freud, estamos en plena Primera Guerra Mundial, que fue, ustedes saben, un matadero, fue un matadero la Primera Guerra Mundial y había muchas personas que obviamente sufrían de duelo. Y entonces eso le dio a Freud la oportunidad de estudiar lo que ocurrió en el duelo patológico, que es lo que él denomina melancolía, es decir, esa imposibilidad para eh, dejar atrás la sensación de tristeza, dolor ante la pérdida. Una inhibición muy profunda también estaba en juego, culpas muy curiosas. Eso es un elemento muy que incide mucho en la depresión, que es el pensamiento de que los deudos, aquellos que sufren por la pérdida, tendrían que haber hecho algo y que el muerto lo está precisamente porque los deudos no hicieron lo que tendrían que haber hecho. A veces la cuestión es tan grave que, ustedes saben, la psiquiatría habla de depresión psicótica, porque está ligada a cuestiones eh, del orden de la alucinación o el delirio. Ujú. Y sí, no sé, les pongo un ejemplo real de una persona que tiene un hijo joven, que se va de alpinista, tenía 17 años, muy contento, muy bueno, muy dotado para ese tipo de actividades, pero pues se cae de la montaña y se mata. Y la mamá entra en duelo patológico, terriblemente deprimida, sin ganas de vivir, con intentos suicidas, etcétera, culpándose por haber permitido que su hijo hiciera lo que era la vida de su hijo, ¿no? Obviamente, cualquier padre que quiere a sus hijos, pues los deja vivir. Ajá. Y sí, claro, existen accidentes, pero esta señora se sentía profundamente mal, ¿no? Se sentía terriblemente culpable, cuando para cualquier persona, pues oye, pues hay accidentes, ¿eh? Ajá. Y sí, le gustaba lo que lo hacía vivir, lo que le daba mucha adrenalina, y pues era una actividad, un deporte extremo. Entonces, pues esas cosas pasan. Pero la señora no podía, o sea, se tardó en el tratamiento, no fue tan corto para poder recuperarse a sí misma. Esto ya es un indicador, Freud lo trabaja de esta manera, diciendo que en este fenómeno del duelo patológico, lo que ocurre es que toda la libido, digamos, la energía psíquica, se retira de los objetos y vuelve al yo. Ujú. Se encierra eso. eh, y en el caso del duelo, es eh, es una identificación. Él dice, la sombra del muerto cae sobre el yo. Y entonces el mundo deja de tener interés, la persona se hace apática porque nada despierta su pathos, su pasión, ya nada lo apasiona. Em, eh, se acaba el mundo, hay una falta de goce de la vida derivado de esto y es narcisístico. El fondo de la depresión es narcisístico. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto. La siguiente, por favor. Aquí hago un pequeño paréntesis y es de qué quiere decir estudiar al ser humano. Ustedes saben, uno puede estudiar al ser humano desde varios puntos de vista, precisamente tomando en cuenta sus características esenciales. Yo estoy seguro que ustedes han leído textos en la universidad,
donde se dice que el ser humano tiene tres aspectos principales. Es una entidad biopsicosocial. Y es cierto, tenemos elementos biológicos, nuestro cuerpo, sistemas, órganos. Tenemos elementos psíquicos, que no son. Todo está ligado, por supuesto. Lo psíquico está ligado a lo biológico, etcétera. Pero no son iguales. Ujú. Eh, Ahorita voy a ampliar esto. Y también está lo social. Los sociales son las comunidades que conformamos. Es más allá de la psique, más allá de mi cuerpo, es todo el cuerpo social del cual formo parte. Y también un elemento más, que esto lo subraya un gran filósofo alemán del siglo pasado que se llama Martin Heidegger, el cual indica que el hombre también es una entidad mundana, es decir, el mundo forma parte de nosotros. Ahora entienden por qué hace un momento Saúl Guadarrama nos decía que me he dedicado buena parte de mi vida a pensar la cuestión del vínculo entre la locura y el medio ambiente. Mi libro La locura ecocida está abocado a tratar de pensar precisamente cómo el vínculo que tiene el ser humano con su propio mundo puede ser patológico y que esa patología es lo que está generando en este momento esta crisis civilizatoria que se llama cambio climático, extinción masiva de las especies, etcétera. Pero bueno, ya voy a hablar de eso un poquito al final. Como el ser humano puede ser estudiado en sus elementos objetivos, bio, psico, sociomundanos, pero también tiene un costado claramente subjetivo, que es lo que estudiamos en la psicoterapia, sea psicodinámica, sea claramente psicoanalítica. Eh, em, desde fuera, uno puede mirar los elementos cósicos, los elementos objetivos de los seres humanos, pueden mirar su cuerpo. Puedo hacer una incisión y observar los órganos. Puedo incluso abrir la cabeza y descubrir el cerebro, pero eso no me permite saber sus pensamientos. Los pensamientos no son del orden cósico, ujú, aunque tienen vínculo con lo cósico, tienen vínculo con lo objetivo, pero es otra cosa. Ajá. E incluso lo que alguien me dice, yo no puedo saber cuando alguien simplemente me está diciendo mentiras. Ajá. Eh, hay elementos subjetivos que incluso se le ocultan a la propia persona que los tiene, ¿m? Que es lo que Freud denominó discurso inconsciente. Esta es una cuestión realmente muy interesante, es el gran descubrimiento freudiano, por eso se dice que descubrió un continente nuevo, que estaba en nosotros, pero la humanidad no se había percatado durante siglos. Durante siglos la humanidad no se dio cuenta que había un, eh, un inconsciente, ¿no?, que lo habitaba. Si quieren una buena metáfora de esto, piensen, seguramente han escuchado o han visto de cómo hay un hongo que es el Cordyceps, que a veces infecta, coloniza más bien, porque coloniza a una hormiga, a las hormigas. Y cuando llega ese hongo, atraviesa el exoesqueleto de la hormiga y se va instalando, se instala en su cerebro y la hace hacer cosas que quiere, que quiere el hongo que haga la hormiga. Ujú. Es decir, la controla desde dentro a la hormiga y la hormiga no sabe por qué quiere hacer esas cosas. Ujú. La comienza a gobernar, las produce, las convierte en lo que llaman hormigas zombie. Ujú. Bueno, algo así es el inconsciente. El inconsciente es como un otro que nos habita y nos hace hacer cosas, nos hace desear cosas, nos hace actuar de determinada manera, al grado de que al final una persona colonizada por ese inconsciente y que nunca lo entendió, termina su vida y dice, ay, yo en mi vida quería hacer esto, esto y esto.
y nunca lo hice, ¿no? A ese nivel es el grado de la colonización que puede producir el inconsciente en las personas. Esto obviamente no lo voy a explicar en unos cuantos minutos, es todo el trabajo de Freud, estudiar esta cosa extraña llamada inconsciente, y Freud nos regaló una manera de tratar con él y de permitir precisamente a las personas curarse y dirigir otra vez, encaminar su propia vida. Pero en fin, entonces hay enfermedades claramente biológicas, o sea, dije, los hombres somos entes biopsicosociomundanos. Hay enfermedades claramente biológicas, o las tienen que ver con nuestros órganos del cuerpo, sistemas, etcétera. Hay entidades, hay enfermedades psíquicas, sí, neurosis, psicosis, perversión, o sea, claro, por supuesto, hay enfermedades sociales, las que atañen a las sociedades humanas, sí, la pobreza, la corrupción, la impunidad, todo eso. ¿M? Y también hay enfermedades mundanas. Esto es lo que trabajo precisamente en el libro de la curcocida y en artículos posteriores, porque el antropocentrismo, este creer que el ser humano en primer lugar, no es un animal, que esto cualquier biólogo se estaría riendo en este instante, como estoy haciendo yo ahora. Y en segundo lugar, el antropocentrismo dice, es que el mundo está hecho para que tú lo utilices, tú ser humano. Y nos faltan muchos dedos de frente para decir, oye, ¿y las demás especies que nos acompañan en nuestro camino por la Tierra, que no tienen derechos? Ujú. El antropocentrismo es lo que es la base del extractivismo, es la base del consumismo y de una serie de fenómenos que precisamente es lo que está escrito en mi libro Ecosofía, que fue publicado el año pasado, este, y que son patologías que atañen a la mundanidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo forma parte de nosotros. Cuando tiramos basura, cuando arrojamos sustancias nocivas al medio ambiente, lo que estamos haciendo es como inyectarnos petróleo en las venas. Ujú. Cada vez, cada vez que echamos petróleo a los ríos, a los lagos, aceites, etcétera, lo que estamos haciendo es exactamente como si arrojáramos a nuestras propias venas y arterias estos desechos. Es petróleo. Ujú. En fin. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar, otro tema que también trabaja muy bien Freud en este artículo que les mencionaba, es el vínculo de la depresión, como él lo llama, melancolía, ¿m? Que viene de es la manera de decir la bilis negra, eh, en estas cuatro humores que, bueno, no me quiero perder en eso. Lo importante es que Freud trabaja la depresión y la depresión también melancólica. Es de- un ejemplo muy bonito de la propia época de Freud es este texto de Goethe que se llama Die Leiden des jungen Werthers, o Los sufrimientos del joven Werther, que es una novela que seguramente algunos de ustedes han leído ya. Es una novela además bellísima, un epistolario de Werther dirigido a su Charlotte, de la cual se enamora, que además es una novela autobiográfica, por cierto. De Goethe pasó por algo similar. Y, y que la novela termina con un Werther que se suicida porque no puede consumar el amor por esa mujer que además estaba casada. Ujú. Entonces, o por casarse, algo así era. Esto generó en la Alemania de aquellos años, o era todo el Imperio Austrohúngaro, no me acuerdo, generó la Werther Fever, la fiebre Werther, con 40 suicidados. ¿No? No es la primera vez que ocurre algo así. En la Grecia clásica también hubo un personaje que hizo un libro que decía que la vida no tenía sentido, que había mucho dolor, mucho sufrimiento, y que más valía matarse. Y este señor generó también una fiebre de suicidios.
Ok, la siguiente, por favor. La anterior. No, antes. Esa. Bueno, entonces, como pueden darse cuenta, la depresión no es un problema pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque puede conducir al sentido. ¿Qué pasa en la depresión? Miren, hay muchas maneras de pensarla. Ya les dije, está la distimia, que es la depresión que dura mucho tiempo y no es depresión mayor, ¿no? Em, eh, eh, em, pero lo que encontramos en todas es este sentimiento de desesperanza, de tristeza, ¿no? Que a veces puede ser tan grave que lleva a las personas al suicidio. Tiene que ver, como ya lo dije, con una serie, como dicen los neurólogos, con una serie de neurotransmisores, como la dopamina, serotonina, que lo malo de esto es que ustedes saben, pues no existen fuera del cuerpo humano, el cuerpo los genera y el cuerpo los produce cuando está contento. Cuando uno está contento, cuando uno se siente bien en la vida, cuando siente que está haciendo lo que tiene que hacer y está bien, pues no nos faltan estos neurotransmisores, está perfecto. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que hace que baje esa cantidad de neurotransmisores? Ujú. Y nos damos cuenta que puede ser por dos razones. Pueden ser razones biológicas o razones psíquicas. Ujú. Puede ser que yo ya nací con una cierta predisposición. Claro que sí, por supuesto. Ujú. Para que entiendan esto, les pongo un ejemplo. Piensen en un ciego. Y yo les pregunto, ¿por qué alguien es ciego? Bueno, pues puede ser porque pues, nació con un nervio óptico dañado. Ah, pues sí. Ujú. O puede ser ciego porque se picó los ojos, como Edipo, ajá, y ya no ve nada. Pues sí, también. Es decir, podemos tener causas endógenas o causas exógenas. Ujú. Y los dos me producen el mismo fenómeno, la ceguera. Igual, igual en el caso de la depresión, podemos tener causas exógenas, es decir, que se me murió alguien muy querido, que me corrieron del trabajo, que me pasó algo terrible en la vida y entonces pues ya no tengo ganas de vivir, siento que no valgo nada, siento que no vale la pena nada, se perdió el gusto por la vida. O puede ser endógeno. Sí, claro que sí, también puede ser endógeno. Estoy enfermo de algo y esto me está generando estoy enfermo del hígado, por ejemplo, no sé, tengo una enfermedad grave y esto me está generando un desarreglo a nivel de mi química cerebral, que está haciendo que baje la cantidad de serotonina, dopamina, etcétera. Y sí, tengo una depresión. Obviamente, pues no se tratan igual, ¿no? Si es una depresión endógena, pues más vale que vaya pronto al neurólogo o un buen psiquiatra para que me arregle ese asunto. Ajá. Si no, si cuando la depresión es exógena, ese malestar también produce que, que un abatimiento, que se genera un círculo vicioso, donde la persona ante esa pérdida, ese dolor, queda abatido, se pone inactivo, produce una bulia, se produce una anedonia, si ya nada genera placer. Y entonces, como que nada, ya estoy abúlico y nada me produce placer, entonces, pues cada vez me muevo menos, cada vez tengo menos vínculos con otros, y eso pues obviamente, pues no hay situaciones que me renueven mi gusto, y es un círculo vicioso que hace, cada vez se profundiza más, más y más, y que puede conducir, como ya decía, al suicidio e incluso a la evasión. ¿Por qué a la evasión? ¿Por qué a las drogas? Porque como cualquier neurólogo que está aquí presente sabe muy bien, las drogas precisamente estimulan la producción de estos neurotransmisores que ya mencioné. Entonces, pues sí, claro, lo hacen de manera artificial, pero pues lo hacen. Entonces, lo malo de las drogas, ustedes saben, el problema es cuando se acaba
la sensación, ¿no es cierto? La droga genera síntoma, esta característica, y es que el cuerpo se acostumbra a cierta sustancia y cada vez pues se requiere más. Ujú. No toda adicción es fisiológica, que es la que estoy mencionando hace un momento, también existe la adicción psicológica, que es diferente el mecanismo, pero también es un no puedo vivir sin esta sustancia. Lo que está en el fondo de esto es en los dos, sobre todo en la depresión psicógena, es que mi vida no tiene sentido. Se pierde el gusto por vivir, se, se, se rompe eso. Ujú. La siguiente, por favor. Esto Heidegger lo trabaja con el concepto de ser deudor, es decir, Heidegger se dio cuenta que la vida no tenía un sentido predeterminado. ¿Se escucha mejor así? Me dicen que no se escucha bien. ¿Se escucha mejor así? ¿O aumento el volumen? Ah, perfecto, muy bien, gracias. Entonces, ok, la siguiente, por favor. Gracias. La siguiente, por favor. Hola, creo que no están por allá. Bueno, sigo contando. Ahí está. Bueno, entonces les decía, la depresión puede conducir a la evasión, a la adicción a sustancias, porque las sustancias, como decía hace un momento, precisamente liberan estos neurotransmisores que le mencionaba y hacen que las personas se, pues, sean adictas al grado que tenemos estos fenómenos que ahorita ha generado el fentanilo y los nitazenos, de estas personas que ya viven solamente para esa, para estar con esa sustancia que es muchas veces más adictiva que las que teníamos antes, morfina, cocaína, heroína, etc. La siguiente, por favor. Ujú. Bueno, la adicción a los antidepresivos es también una adicción, fíjense. Prozac, yo sé que a veces es necesario, o sea, cuando tenemos una depresión mayor, por favor, hay que cuidar a nuestros pacientes. Y sí, en el caso de depresión mayor, por favor, la primera indicación es que vayan a un buen psiquiatra y les dé los medicamentos que los mantengan vivos. Ya después comenzaremos con una buena psicoterapia, pero primero hay que cuidar la situación. Entonces, pero lo malo de esto es que en ocasiones, sobre todo cuando el daño es muy mayor, cuando la persona realmente no encuentra un sentido de su vida, está ya muy lastimada, hay una destrucción real de la vida, demasiado real, em, se produce una adicción. La persona ya no puede vivir sin el antidepresivo. Y sí, también tengo que decirlo, hay cierta psiquiatría que a la primera de cambio da antidepresivos, aun incluso cuando es solamente una distimia, y cuando no es una depresión mayor, porque ciertamente el depresivo, la persona depresiva, en un estado de depresión, y aquí soy cuidadoso, dije el depresivo, pero se oye muy feo. Es más bien la persona que está sufriendo en ese momento de su vida por una depresión. Porque, como ya dije hace un momento, si se me muere alguien muy querido, pues puedo estar deprimido un tiempo. Pero eso no quiere decir, eso no me convierte en depresivo. ¿Ah? Eh, es un estado, es un momento de la vida. Y a veces sí hay que llorar mucho. Nos toca a veces llorar a alguien que perdimos y que queríamos mucho. Ujú. Pero en ese momento, cuando la vida se vive como sin sentido, lo que pide la persona es que me rescate, que dame lo que necesito,
Y puede ser una carga, ¿eh? Y a veces sí, cuando uno tiene 30 pacientes en el hospital, pues sí, la verdad, si soy psiquiatra y cuento con el psicofármaco, pues mejor le voy a dar el psicofármaco para, porque sí, puede ser muy pesado. Ajá. En el terreno de la psicoterapia no podemos hacer eso, ya lo dije. Nos toca, sí, trabajar, trabajar fuerte, trabajar con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha tolerancia, cariño, etcétera, con con las personas que nos vienen a ver. La siguiente, por favor. Ah, la anterior, por favor. Ajá. Esta. Esta vinculación se la debo al doctor Flores Villasana, un maestro psiquiatra que tuve cuando colaboraba con el doctor Calderón Narváez en la Clínica San Rafael. Y es que hace muchos años nos llegó a la clínica un paciente que no me acuerdo de interconsulta de dónde era, pero nos llegó un paciente que decía que su brazo izquierdo no era de él y había pedido que se lo cortaran. Entonces, pues obviamente nos lo mandan al hospital del doctor Calderón. Era un caso de apoptenofilia, es decir, del trastorno de desorden de la identidad corporal, este, em, que precisamente conduce a que se considere que la gente está muy mal, muy deprimida, porque siente que hay partes de su cuerpo que no son de ellos y van para que se los corten e incluso hacen cosas para que el médico tenga que cortárselos a fuerza. Esta persona que les decía, ella había tratado de hacerse daño de muchas maneras en esa parte de su cuerpo, meterlo en hielo, etcétera. En el caso que están viendo esta foto, es una mujer que decía que esos pies no eran de ella. Se los metió en hielo, hizo que se los cortaran. Pero eran perfectamente funcionales. O sea, ¿qué pasa ahí? Eh, es un fenómeno de la identidad y ahorita entienden por qué está vinculado la depresión con el narcisismo. Es una cosa de la identidad, es que yo no soy eso, ese brazo, esos pies, estas piernas no son mías. Tengo que deshacerme de ellas. Ujú. Porque yo no soy así. Ujú. Esto no es mío, esta nariz no es mía, tienen que quitarme esta nariz. ¿No? Es un fenómeno muy peculiar. em, Y lo que voy a lanzar y que voy a decir ahorita, esto lo que estoy para plantear ahorita, de lo que sigue, es un vínculo que hace un amigo filósofo francés que se llama Danny Robert Dufour, en un libro que se llama El fenómeno trans, la mirada de un filósofo. La siguiente, por favor. El fenómeno trans no es demasiado diferente a la apoptenofilia, es decir, al trastorno de la identidad corporal. Porque también yo no soy eso. Yo tengo pene, pero yo no soy hombre, soy mujer. O yo sí tendré vagina, y ovarios, pero yo no soy mujer, yo soy hombre. Es el, o sea, oye, eso yo ya lo conozco, es la apotemnofilia, se parece mucho, es un trastorno de identidad corporal. Y aquí hay una historia muy interesante les quiero plantear este caso de un señor, un muchacho, eran unos gemelos, Brian y Bruce Reimer, unos canadienses, que cuando eran bebitos los llevan a una operación de circuncisión, pero el médico pues cometió un error, los además le estaba haciendo la circuncisión eh, mediante cauterización, y a uno lo hace muy bien y al otro le quema el pene, sí, se lo quema total. Lo cual, pues pueden dar cuenta ustedes esto a los padres, ¿cómo que le quitaste el pene a mi hijo? O sea, ¿qué pasó? Y entonces, en esa época, había un señor que se llama John Money, que era un médico que planteaba, en la misma época casi que se produce el libro de Jody Butler, que se llama sobre la cuestión del género, la disputa por el género en disputa se llama el texto de
Jody Butler, en esa misma época John Mooney ya también estaba planteando las ideas de que el sexo no era el género, que, que eh, ¿cómo lo digo esto? Am, que solo había género. Esa es la cuestión. Todo es género. Ahí está bien dicho. Entonces, si alguien em, nacía con pene o con vagina, era lo menos importante. Él había hecho un trabajo con intersexuales muy interesante, el doctor Mooney, que era muy, la verdad, los trabajos previos de de Mooney eran muy interesantes. Pero cuando se enfrenta con este caso, le dice a los padres, no se preocupen, este niñito, pues sí, ya no tiene pene, pero no se apuren, vamos a quitarle también los testículos, permítanme, buscamos un buen cirujano plástico, le reconstruimos ahí una vagina y no va a poder tener hijos, pues no tiene ovarios, no tiene útero, pero va a poder tener ciertas sensaciones y además vamos a lograr que si en un momento dado adopta niños, hasta madre va a poder ser. Los padres le hacen caso y la convierten en Brenda Reimer. Esto todo marcha muy bien. Incluso el doctor Mooney publica un artículo cuando Brenda tiene algo así como 8 o 9 años, porque ya era un éxito, todo era maravilloso, estaba perfecto, sus tesis de que todo era género en los humanos y que no importaba cómo se hubiera nacido, no importa en los humanos, lo importante es un constructo social, el sexo, entonces no había problema. Bueno, esto cuando publiqué el artículo, cuando era una niña, antes de los 10 años, Brenda Reimer, el doctor Mooney, luego ya lo da como un caso exitoso, y esto es la fuente de muchos de los textos del llamado neofeminismo y del fenómeno, de los promotores del fenómeno trans. Pero la historia de Brenda Reimer no termina ahí. Cuando comienza la adolescencia, comienza a sentirse muy mal y vuelvo a la cuestión, comienza a mostrar el fenómeno de depresión. Se sentía muy mal, se sentía que ah, no encajaba en su cuerpo. Además, piensen, el sexo no está solamente entre las piernas, el sexo está en cada una de las células del cuerpo. Entonces no era una niña chiquita, delgadita, no, no, era una niñota ponchada, o sea, cada célula de Brenda decía que era niño, pero no tenía pene y testículos, pero sus células seguían funcionando como XY, o sea, entonces no se sentía bien al grado que comienza un intento de suicidio y los padres dicen, no, espérate, te tenemos que contar y le cuentan toda la verdad de cómo había nacido, lo que le había pasado, el cambio, las operaciones, etc. Y entonces él los perdona y se cambia el nombre. Se nombra David, pues recupera su identidad masculina, este, y incluso se casa con una mujer, adopta hijos de esa mujer, creo que hay un micrófono por ahí, adopta los hijos de esa mujer. No, es que mira, dice que ya está, toda la capacidad está llena la sala. Ah, ok. Va. Ujú, Pues que estaba interesante, ¿no? ujú. Va. Perdón, doctor, creo que ya silenciamos todos. Adelante. Como perdón. Entonces, ya lo arreglé, ¿eh? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí.
Ok, entonces les estaba diciendo, les decía, David Reimer recupera su identidad masculina, se casa con una mujer que ya tenía hijos, o sea, que los adopta incluso, y la cosa va marchando bien, digamos, a pesar de la castración, a pesar de todo eso, pues ya había hecho una pequeña operación reconstructiva, bueno, y lo que hacen lo que hace es que se encuentra con el artículo de John Mooney, de cuando se da cuenta que está hablando de él, se da cuenta de que lo presenta como un caso exitoso y se vuelve a deprimir. Y de esta depresión sí ya no sale y se va a suicidar cuando él tenía 38 años. Les debo decir que este caso, el anterior todavía, este caso es un ejemplo que se cita mucho como éxito, pero no fue así. Ajá. Es, Les debo decir que en la adolescencia, en la pubertad temprana, muchísimos jóvenes dudan de cuál será su identidad sexual. Lo curioso es que cuando esta crisis de identidad pasa, el 80% se queda con el género, digamos, asignado por la naturaleza. Una parte no, otra parte, un 13% no. Un 13% se convierte en homosexuales, transvestis, bisexuales, y todo eso está muy bien. La homosexualidad es una posibilidad de tener placer, o sea, todo depende de qué me gusta más, de que sí, pueden ser los hombres o las mujeres son muy bonitos dependiendo de para quién, dependiendo de quién me enseñó a querer, aprendí a querer de niño. Entonces, hay personas que se hacen hetero o que se hacen homosexuales. Todo eso es válido y es muy humano. Lo que no es tan cierto es que se pueda, cuando alguien esté en la crisis de identidad, aprovecharse y lanzarlo a algo que hubiera resuelto de otra manera naturalmente él mismo. La siguiente, por favor. Así. Y antes. Y entonces, la anterior, por favor. No. No está muy bien, sí. Entonces, Butler igual que John Money, plantean que el sexo es como el género, es un constructo sociohistórico, ajá, se puede cambiar. Y bueno, ya luego llegó Monique Wittig para decir que además había que cambiar las palabras, pero ya con esas locuras no me quiero meter. Es una cosa muy cuestionable. Esta cuestión del lenguaje inclusivo es algo que es una derivación de lo anterior, pero ese es otro tema que ya manejaré en otro momento. La siguiente, por favor. Les quiero hablar de esta cuestión, de lo que está pasando ahorita en Londres. Hay una clínica muy famosa, la Tavistock, donde hay una sección de estudios de género y en la cual, siguiendo las tesis de Money, de Butler, de Haraway, etcétera, Wittig, pues a púberes, en momento de la crisis de la adolescencia, e incluso antes, se les dice, oye, ¿por qué no te cambiamos el sexo? Y entonces, pues muchos dijeron, pues sí. Y los papás estuvieron de acuerdo. Y entonces les comenzaron primero a dar su tratamiento hormonal y después su operación. Bueno, en este momento esta sección de la clínica Tavistock está cerrada y tienen 1000 demandas por malpraxis, más de 1000 demandas por malpraxis. ¿Por qué? No estaban, a pesar de que ellos hicieron sus cartas de conocimiento informado y los médicos se están defendiendo, ¿eh? Pero los padres de familia de los suicidados, que les debo decir que entre los que tienen operación de cambio de sexo se suicidan 5 veces más que la población normal, eh, y además, o los mismos afectados, están haciendo demandas de malpraxis porque dicen, los engañaron. Les dijeron que les iban a cambiar el sexo y lo que hicieron fue castrarlos. Y tienen razón. Tienen toda la razón. Esto lo supo el doctor Fernando Ortiz Monasterio, aquí en el Hospital Gea González. Alguna vez nos dio una conferencia en la Facultad de Psicología hace ya muchos años, porque él fue el primer cirujano plástico mexicano que hizo operación de cambio de sexo de hombre a mujer.
Y él, en esa conferencia, que le estoy hablando de hace 20, 30 años, él nos decía, a ustedes psicólogos les toca evaluar, les toca dar el dictamen psicológico. Y les debo decir que tengan mucho cuidado, porque yo hice, creo que eran 20 y tantos pacientes que él hizo, un 50% se suicidó en los primeros 6 meses, otro 30% se psicotizó, otro, o sea, fue gravísimo, gravísimo. Decía, por favor, tengan mucho cuidado, porque, porque no es tan fácil esto. Ujú. Porque sí, la siguiente, por favor. Lo que ofrece en este momento, la siguiente. Lo que dice, o sea, y esta locura se expande. No solamente es transexo, ahora ya hay transespecie. Alguien llega y dice, es que yo no soy un hombre, soy un perro. Esta pobre señora aquí la ven con su perrito con la que se casó. Este otro señor que dice que es un extraterrestre. Y entonces se está haciendo su cuerpo como si fuera un extraterrestre. ¿Se dan cuenta ustedes que todos esos son BID? Son trastornos de la identidad corporal. Ajá. Es lo mismo. Ujú. Eh, eh, pero en fin, la siguiente, por favor. El divino mercado se apropió de esta cuestión, se encontró con un nicho de personas que decían, es que este cuerpo no es mío, quiero que me lo cambien. Yo no quiero ser hombre a pesar de que tengo pene. Y llegó alguien y te dijo, ay, no te preocupes, yo te pongo tu vaginita. O una mujer, es que yo soy hombre, pero pues, que nací en el cuerpo equivocado. Ah, no te apures. Te ponemos tu aparatito que le vas a inflar y se va a poner erecto. Ujú. O sea, son engaños, son engaños. Lo que es una castración. Y claro, a mí me prometieron que iba a ser del otro sexo, pero no solamente no puedo tener hijos. Ajá, sino que no tengo a veces ni siquiera sensaciones. La uretra, por donde sale la pipí, mm, luego es un problemón. Si me pusiera una vagina, me la tienen que estar ampliando porque tiende a cerrarse la incisión, o sea, es un problema. Entonces, lo que no se da cuenta ahí es que ahí es un problema de identidad, ¿no? Es una depresión que lleva a una locura. Ujú. Y con esta locura encuentra personas que hacen el juego, claro, por cariño. Si yo tengo un hijo que se siente mal con su cuerpo, con su identidad, pues yo voy a apoyar a mi hijo. Ajá. Y se entiende. Pero es lo mismo que si llega mi hija y me dice, es que este brazo no es mío, papá, haz que me lo quiten. Yo lo llevo con cuando llevo con el psi, claro que lo llevo. Ajá. Porque le está pasando algo malo. Ujú. Algo tiene mi hijo. Tiene un trastorno de identidad, de la integridad corporal. Y necesito que alguien lo vea. Necesito que él resuelva eso, porque es lo que está de fondo. Ujú. Ok, la siguiente, por favor. Sí, entonces dice Dani Roberto Para Fua, las 11. gracias. Dani Roberto Fua en este texto nos dice que este tipo de trastorno solamente es pleonexia, es decir, falta de límites. No se aceptan los límites. Es yo tengo que ser exactamente lo que yo quiero ser. A mí me gustaría ser Superman, ¿eh? Pero no se puede. No se puede todo, ¿no? Además, el sexo, ya lo dije, está inscrito en cada una de nuestras células. Ujú. Puede haber muchos géneros. Se puede ser transvesti, puedo ser sádico, masoquista, que también son géneros. Puedo ser, ¿cómo se dice? Eh, Heterosexual, puedo ser homosexual. Todo eso está muy bien. Son muchos géneros. Es muy rico el jardín de las delicias de la sexualidad humana. Pero solamente hay dos sexos, hombres y mujeres. Claro, me va a decir también hermafrodita, sí, pero es tan raro que me nazca un hermafrodita. Eh, es muy raro, la verdad. Ujú. Es un conflicto. Lo que muestra esto es solamente un problema de identidad, de no aceptación de los límites, de no haber alcanzado a verme. Y aquí voy a un concepto que es central, que es absolutamente central.
y es de que los seres humanos no nacemos una sola vez. Los seres humanos nacemos 2 veces. La siguiente, por favor. Esto nos ayuda a pensarlo muy bien Martin Heidegger. Ahorita voy para allá, pero déjenlo ahí marcado. Los seres humanos tenemos que nacer 2 veces. Cuando nacemos, nuestro primer nacimiento, el nacimiento biológico, pues entramos a un mundo que Jacques Lacan llama la realidad, a un mundo con imágenes, con símbolos, un mundo que compartimos con otros seres humanos, un mundo de reglas, un mundo donde la vida debe hacerse de determinada manera, un mundo donde nos enseñan cómo debemos comportarnos, un mundo que tiene sentido, donde hay ciertas religiones, donde hay que seguir ciertas reglas, etc. Pero en un momento dado, dependiendo de lo crítica que sea la persona, dependiendo de lo inteligente también, comienza a darse cuenta de que esas reglas no son tan ciertas, ¿no? Y viene una crisis, que es que la persona se da cuenta que la vida no necesariamente tiene sentido. Esto Heidegger, en El ser y el tiempo, el gran filósofo alemán, lo llamaba el ser deudor, es decir, el darse cuenta de que la vida no tiene un sentido predeterminado y eso genera una crisis, ¿no? Entonces, ¿qué vine a hacer en el mundo? ¿Qué estoy haciendo en el mundo? ¿Para qué vine? ¿Ah? Y muchas veces la persona, claro que se va a deprimir. Es que no sé qué estoy haciendo aquí. Estoy como lanzado en el mundo, arrojado en el mundo, y no sé qué estoy haciendo, ¿no? Y a ver quién me rescata. ¿Se dan cuenta? Es la actitud que ya decíamos de pesado que puede ser alguien en un momento depresivo. Se hace pesado, insoportable. Rescátame, dale sentido a mi vida. Y a veces por amor uno entra así, te voy a ayudar, yo te voy a dar sentido a tu vida. Pero ¿qué es lo único que logra uno? Que esta persona pase el tiempo y diga, tú no pudiste, ¿eh? Tú no eres suficiente. Y entonces ahora lo que lo deprime es al que quería ser terapeuta, ajá, al que quería ayudar al otro, con sus consejos, con su ayuda, dependiendo de lo inteligente que sea la otra persona. La siguiente, por favor. Entonces, Heidegger dice, cuando entramos en esa crisis, ya dije, ya nací la primera vez. Entonces, me doy cuenta que mi vida como que no tiene un sentido predeterminado, como que ocurren cosas malas, como que me dijeron que la gente se portaba bien y no se porta bien, como que me dijeron que yo iba a estar seguro en la calle y ya me secuestraron o secuestraron a mi hijo o a mi mujer. ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces ya no sé dónde estoy, ya desconfío, ya siento que la vida no tiene sentido, me siento abúlico, ya no tiene sentido, no tiene valor nada. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando de depresión. Entonces, dice Heidegger, lo que es necesario aquí es encontrarle uno mismo el sentido a la vida propia. Y es ahí donde producimos el segundo nacimiento. Es la tarea de cada uno de los seres humanos, cada uno y cada uno por sí mismo, encontrarle sentido a su existencia. Heidegger trabaja esta idea con base en una noción que es el precursar la muerte, es decir, cuando yo me doy cuenta de que la muerte existe, de que, de que, de que no es cierto, de que yo vaya a vivir para siempre, que la gente que yo quiero se va a morir, ¿no? Entonces necesito encontrarle, tengo que precursar esa experiencia para darme cuenta que, eh, que tengo que darle un sentido a mi vida y a partir de ahí, fíjense lo que voy a decir, y esto lo estoy citando a Heidegger, a partir de ahí voy a comenzar a vivir una vida
propia. Una vez que he precursado la muerte, comienzo a vivir mi vida como propia. ¿Mm? Esto lo dice muy bonito Goethe en una frase de Mefistófeles a Fausto, en su novela Fausto, que le grita a Mefistófeles, Werde was du bist, llega a ser el que eres. Es un llamado a nace, comienza a vivir tu vida, pero la tuya, ¿eh? No como te dijeron que tenías que vivir, según determinados rutina, monotonía, patrones. No, tienes una sola vida, haz de ella lo que tú quieres, lo que, lo que tú sueñas. Es la única vida que tienes. La siguiente, por favor. Doctor Las 11. Sí, gracias. Entonces, lo interesante es que esta idea se repite en algunas tradiciones. Si ustedes ven el Zen, en el Zen también, el Zen es una forma de psicoterapia, por cierto. En esta es muy bonita por un señor que estaba muy deprimido porque no lograba, a pesar de ir con el gran maestro Suiwo, a alcanzar la iluminación, y el maestro le dice, un momento dado, si no la alcanzas, mejor mátate. Ajá. Y él se ilumina. Pero eh, ¿cómo es un recorrido propio? Esto lo tienen muy claro los maestros Zen. La siguiente, por favor. Ese es el caso de Marco Aurelio cuando se le muere su hijo querido. Él lo resuelve con la sabiduría, con él. Yo sabía que era mortal. Puede ser terriblemente doloroso, pero yo sabía que los seres humanos somos mortales. La siguiente, por favor. Y bueno, termino con la dirección de la cura. La depresión es un síntoma que porta verdad. No es algo de lo cual hagamos que la persona se deshaga demasiado pronto. Es decir, yo sé, y aquí están los amigos psiquiatras, cuando es una depresión mayor, sí, claro, hay que dar psicofármaco, por supuesto. Se nos puede suicidar el día de mañana. Pero una vez que ya lo tenemos un poquito en un segundo plano, la depresión mayor, y aquí tengo muchos amigos, el doctor Antonio Ruiz Tabiel, gente muy querida, psiquiatras muy queridos, que le hemos hablado muchas veces, es muy adecuado, es muy pertinente un tratamiento psicoterapéutico, porque una vez que ya logramos que el suicidio deje de estar en la puerta, que solamente es un estado de abatimiento, de sinsentido, etc., en ese momento es el momento para, mediante un proceso psicoterapéutico, lograr que la persona le encuentre sentido a su vida, porque la depresión está gritando una verdad, y es que la persona no ha nacido para sí misma. Apenas ha tenido el primer nacimiento, pero no ha nacido para su vida propia y que necesita construir su vida propia. La depresión nos grita a cada uno que tenemos que hacer nuestra propia vida, que es la única oportunidad que tenemos para hacerla. Uh-huh. Claro, esto va a implicar pasar por la angustia, por el no sé qué estoy haciendo, me duele mucho que se muera la gente que quiero, mil problemas, pero que es nuestra única oportunidad. Y la depresión es un impulso extraordinario para poder lograrlo. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, doctor, por brindarnos esta gran oportunidad de compartir esta generosidad que tiene por compartir sus conocimientos, su tiempo y su experiencia, ¿no? Que bueno, ha sido construida con base a un compromiso que usted tiene con el mundo mismo. Usted es Mm. un gran profesional que abona mucho a conocer más sobre esta relación que tenemos íntima con nuestro mundo. Y bueno, pues desde su trinchera ha contribuido a crear justo una mejor realidad de las personas con
con su relación con su medio ambiente. Les pedimos a las personas que nos acompañan que si es posible, quienes puedan prender su cámara, de tal modo que el doctor pueda verles, quienes tengan algún comentario, alguna pregunta. Estamos muy felices de que puedan participar y bueno, siempre es mejor ver un rostro y poder responder de esa manera. Y si gustan levantar la mano, vamos a ir tomando las participaciones así. Son breves minutos los que tenemos, puesto que el doctor también tiene actividades, al igual que cada uno de ustedes, y estamos atentos a sus comentarios. Por lo pronto, doctor, aquí en el chat, pues que es muy interesante su exposición, gracias por compartirla, que coincide con el punto de lo trans, exponer una infancia a una etapa que no le corresponde, vivir a una sexualidad adulta, debería ser considerado como un abuso incluso, eso un comentario de Oriana Neri. Muchas felicidades, maestro, por el gran conocimiento que nos comparte. ¿De qué manera se podría articular la ansiedad, que también es bastante común con la depresión? Pregunta Eric Ramírez. Ajá. Es que, bueno, son síntomas. Ansiedad viene de una palabra alemana que quiere decir Angst. Bueno, Angst, que quiere decir, se traduce a veces como angustia o a veces como ansiedad. Bueno, ansiedad viene, el vocablo Angst alemán en inglés se lleva a Anxiety y Angst se traduce al castellano como ansiedad y Anxiety, que también viene de Angst, se traduce como ansiedad, pero es la misma. En Freud es el mismo término. Y es una sensación de desazón, de que algo malo va a pasar, pero no sé qué. Entonces, está totalmente ligada. Piensen que la ansiedad, yo estaba diciendo hace un momento que la depresión era una sensación estacionaria de que estoy perdiendo mi vida, de que está pasando mi vida sin que me haya realizado, sin que haya nacido otra vez, sin que haya tenido mi segundo nacimiento. Y la ansiedad es, digamos, la forma corta, la forma como la explosión, el algo malo está pasándome, pero no sé qué. Pues claro que no estás viviendo tu vida, está muy ligado. Eh, pero bueno, son fenómenos ligados, no son idénticos. Pregunta Elides, es una pregunta para Fundación, ¿en dónde podríamos volver a ver esta sesión? Bueno, con autorización del doctor, próximamente podrá estar en YouTube y en las redes sociales de Fundación IMSS, que será retransmitida para aquellas personas que no lograron ingresar el día de hoy. Será enviada esta invitación vía correo electrónico para que ustedes la puedan consultar en otro momento. Sí, te interrumpo, Saúl, Sí. con mucho gusto, por favor, y si incluso si lo suben a YouTube, no hay ningún problema, me parece que es importante. Gracias. Mil gracias, doctor. Así será. Entonces, Jorge Salvador nos comparte un link donde nos refiere que hay datos intersexualidad y frecuencia en la población mundial. 1.7% de la población mundial tiene rasgos intersexuales. Bueno, pues ahí hay más información que nos permita ampliar lo que se ha dicho el día de hoy. Diana Ruiz dice, yo tengo una pregunta, ¿una persona con rasgos narcisistas puede llegar a encontrar este sentido de vida y romper con momentos depresivos? Ajá. A ver, un detalle antes de lo de la intersexualidad. Sí, sabemos, bien, aquí las cifras varían, fíjense. Eh, Esto lo trabaja con mucho detalle el doctor Dani Robert Dufour. En algunos es uno cada 30.000 casos, que no es 1.7 de ninguna manera. Hay otros que sí, que lo hacen mucho mayor, porque decir 1.7 es casi 2 personas de cada 100, es decir, un porcentaje mucho mayor. Es por eso que algunos eh, 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 señalan que tendría que haber mucho más cuestión de este tipo. La cuestión es que la intersexualidad, tal como la trabaja John Mooney, no,
no lleva necesariamente al cambio de sexo, ¿no? Intersexualidad, no sé, hablemos de una forma, la más conocida, la más antigua, que es el famoso hermafroditismo, las personas que nacen con órganos sexuales visibles de los dos tipos. Hay una famosa escultura, ya no que esté en el Louvre o esté en Orsay, en París, que es que uno va caminando por la sala y ve a una mujer acostada, o se ve de lejos acostada, de espaldas, y uno ve que es una mujer, y uno le da la vuelta y da cuenta que tiene pene. ¿Ah? Es una escultura de con pechos y todo, o sea, es un hermafrodita. Pero se puede vivir con hermafrodita. Difícilmente se puede, hay siempre un sexo que es dominante. Ajá. A veces incluso está para la posibilidad de tener hijos. Pero la intersexualidad ha existido desde siempre, desde siempre. El fenómeno que ahora ha tomado, lo reitero, el divino mercado, y estoy tomando este término precisamente por el libro del doctor Dani Robert Dufour, lo que ha hecho el divino mercado es hacer que los intersexuales sufran aún más con la operación de cambio de sexo porque les vende la fantasía de que les van a poder cambiar el sexo y lo único que hacen es castrarlos. Eso es lo que es verdaderamente terrible. Y perdón, y la otra pregunta, Saúl. ¿Una persona con rasgos narcisistas puede llegar a encontrar este sentido de vida y romper con momentos depresivos? Una persona con rasgos narcisistas que piensa que es la única persona que vale en el mundo y que los demás no valen nada. ah, Pues si le va muy mal en la vida porque los demás lo mandan al demonio, porque no les gusta que los maltraten, pues sí, yo creo que sí. Este, y si se deprimen porque entonces ya la vida no es como le dijeron sus papás que él era el más bonito y el más listo y todo, pues sí, pero pues eso es mala educación de los papás. Entonces, es pleonexia, es falta de límites. E- em, am, sí, no, no. ah, sí, puede generarse, claro que sí, puede generarse. Y no está mal que se genere, ¿eh? La depresión en ese caso yo lo consideraría un avance hacia la salud, ¿eh? Porque la depresión lo haría a esa persona con elementos fuertemente narcisísticos darse cuenta de que los demás también valen, ¿eh? Y de que vale la pena establecer vínculos, de que hay mucha riqueza en los otros, de que el vínculo con los otros es corregir el error de Trump. Trump, cuando dice, acabemos con los inmigrantes, con estos, perdón por el brincote que estoy dando, pero es que me acordé, con estos que no son como yo. Es perder la riqueza que tiene las diferentes culturas. El otro me enriquece solamente por existir, por acompañarme en el mundo. El otro, sea de mi misma especie, de la humana, de otro país, de otra cultura, el otro de otra especie también, enriquece mi mundo. Sí, claro, la naturaleza está hecha para ser rica. Así es un enorme regalo. eh, no reconocerlo es enfermo, sí. Ujú. Gracias, doctor. Una pregunta, Angélica, le hará un comentario al respecto. Escuchamos, Angélica. Le van a dar autorización, Angélica. ¿O está disponible su micrófono, por favor?
Hola, buenos días. Buenos Es- días, señorita. Ok, muy buenos días, doctor. Bueno, como ya me introduzco el doctor, mi nombre es Angélica, soy médico pasante, mujer Ujú, trans de 6 años ya de transición. Me ujú. gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted acerca del limitado conocimiento acerca del dimorfismo sexual del cerebro? Mire, las investigaciones acerca de lo que está pasando en el cerebro son todavía muy... Usted sabe que si apenas lo que hemos logrado es el primer mapa del cerebro de la Drosophila melanogaster. Melanogaster, que es una mosca. Lo más que hemos logrado es el mapa completo de la mosca. El cerebro humano es muchas veces más complejo, muchas veces. Freud decía que va a haber un momento en el cual sí, la neurología va a poder hacer todo y no va a haber espacio para el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque todo se va a arreglar con fármacos que van a poder pasar directamente al cerebro sin ningún tipo de barrera y con algún tipo de fármaco personalizado vamos a poder curar todos los trastornos psíquicos. ¿Mm? Eso está en Freud mismo, que como usted sabe, inició su formación como neurólogo. Pero no es el momento todavía. Todavía, si usted ha visto los, lo- el trabajo que hacen nuestros neurólogos, que han avanzado muchísimo, pero usted ha visto seguramente por ahí mapas del cerebro humano ante determinadas situaciones, incluso cómo afecta hipocampo. Sí, no, sí, espérate, hipocampo, pero hipocampo es una cantidad de neuronas que están interactuando ahí, que estoy hablando de millones, y no estoy hablando de la sinapsis. O sea, nuestro conocimiento del cerebro está en pañales, absolutamente en pañales. Entonces, sí, ahorita no, eso es todavía muy pobre. Yo no soy neurólogo, me gusta mucho, pero esto lo puede manejar con mucho mayor detalle un buen neurólogo, pero mis amigos neurólogos es lo que me han dicho. Y es por eso, y yo lo dije desde el principio de la conferencia, el abordaje que iba a hacer el día de hoy iba a ser desde el ámbito de mi expertise, que es psicoterapéutico. Ujú. Entonces, es por eso que en este ámbito, yo sí le puedo decir que yo sé que usted sabe que ya actualmente el sexo no se está trabajando vía estos genes XXXY, si ya no tiene que ver con el SDY y quién sabe qué, estas variaciones, pero sigue siendo un esquema binario. Em, Espero que usted esté ya en esta cuestión de su cambio de situación sexual y que esté contenta y que le haya ido muy bien. Em, pero sí le debo decir que no ha sido así en todos los casos. Que el ejemplo que está dando precisamente, y es el ejemplo que tenía que dar de la Tavistock Clinic, es precisamente por una persona muy cercana que fue la que me informó de esto, porque precisamente llevó a su hijo, la Tavistock, a operarse y después se suicidó. Entonces, forma parte de estas 1000 demandas que tiene la Tavistock encima, y es porque le debo decir que esta persona llegó un día, iba con su hijo, fueron a un hospital X, no sé, en la Ciudad de México, y le dijeron, oye, ¿no quieres hacerte cambio de sexo? Así, a un adolescente. Y él contaba que ahí había comenzado esta idea. Y después lleva hasta la Tavistock. Pero eh, no fue una salida muy exitosa en ese caso.
¿ok? Y bueno, Nancy hace una pregunta muy relacionada que dice, la dismorfia corporal también tiene que ver con la depresión. Creo que esa respuesta la ha dado, pero si quiere enfatizarla, lo escuchamos. Mientras tanto, dice Marta Liliana, gracias por compartir, muy interesante. Y Anaid Padrón, una disculpa, es Anaid Padrón, conectada desde el Hospital Center Vista Hermosa. Un saludo, Anaid. También, bueno, Jorge comparte un video de neurobiología. Rocío Vicencio, gracias, doctor, por compartir sus enseñanzas. Muy interesante su conferencia. Diana Ruiz Almazán, yo tengo una pregunta. ¿Una persona con rasgos narcisistas puede llegar a encontrar este sentido de vida y romper momentos depresivos? También parece que ha sido respondida. Ujú. Otro comentario, Lupita Mondragón, gracias doctor por poner en común sus conocimientos con nosotros. Nos traza otra manera de escuchar y ejercer la clínica, así como la vida misma. Ángel Pereira, saludos. Luis Tamayo, María Bermón, El excelente buena. exposición, muchas gracias. Paola Gámez, quisiera hacer un pequeño comentario, pero no me deja mi equipo levantar la mano. Tienes la posibilidad de hablar, Paola, le escuchamos. Buenas Mientras tardes, tanto, ¿sí me ya, escuchan? Paola, Buenos días. sí, bueno, Buenos días. Bueno, yo quisiera hacer un pequeño comentario. Primero, agradecer que nos comparta sus conocimientos, doctor. Son muy enriquecedores. Y también felicitar a la Fundación IMSS porque yo creo que es un gran avance que den oportunidad a otras corrientes de la psicología entrar, bueno, pues siempre es como que el abordaje desde algo muy cognitivo, muy conductual. Si bien nosotros los psicólogos sabemos que hay muchas corrientes como de dónde tratar, y hay otros países, ¿no? Que su sistema de salud va enfocado hacia otra corriente, ¿no? Por ejemplo, Argentina y demás. También entendemos que desde el psicoanálisis, pues es un camino largo, ¿no? Es un tratamiento prolongado, pero también más profundo, ¿no? Y más personalizado y más, también siento que más humano desde muchos puntos de vista. Y también, si bien se entiende que aquí en México no ha sido posible eh, tratar en el sector salud pues, de esa forma, por también por temas pues, de recursos, ¿no? Porque los recursos deberían pues también los problemas son diferentes, ¿no? Entonces, pero yo creo que es un gran avance que, por ejemplo, Fundación IMSS, es la primera vez que yo entro, no conocía esto, este, de esta oportunidad, Muy pues bien, de una corriente nueva, sí, es que me puse nerviosa, sí. Y una muy bien, disculpa que no Paola. puedo prender la cámara ahora, pero muchas gracias. Gracias, Paola. Qué bueno que ya te cooptamos, Paola. Qué gusto. Muy bien, Paola, pues bienvenida. Ojalá que nos sigas y sigas participando. Diana Ruiz Almazán, muchas gracias por la respuesta. Saludos desde Guerrero y excelente Gracias. ponencia. Angélica le da las gracias, doctor. Muy enriquecedor su aporte y concuerdo, los estudios en el cerebro están aún en infancia. Nancy, muy interesante, muchas gracias. Y bueno, así Jimena, Ángelo, algunas otras personas le externan un agradecimiento y me parece que tenemos todavía un minuto para una pregunta. Dice, ¿una persona con rasgos narcisistas se puede curar?
Fíjense que gracias por la pregunta. En primer lugar, le debo decir que Lacan decía, en el narcisismo, todos tenemos narcisismo. Freud escribe un artículo que precisamente lo llama así, Introducción del Narcisismo. Es curiosamente un artículo ya de madurez de Freud, donde deja claro que si no fuéramos narcisistas, si no nos preocupáramos por nosotros mismos, simplemente nos dejaríamos morir de hambre. ¿No? Todos tenemos que cuidarnos de nosotros y eso implica, pues sí, siempre cierto narcisismo. Eh, la cuestión es que cuando esto es patológico, la persona puede llegar a sentir que los demás no valen nada y solamente él o sus ideas o mis creencias o lo que sea es lo único válido. Y entonces la persona se cierra y al cerrarse se empobrece porque, como decía hace rato, el otro lo que nos da es riqueza. El otro nos permite otras maneras de entender el mundo. Cuando uno se cierra en la propia concepción, o piensas como yo o no vales, o estás conmigo o estás contra mí, esa es la fórmula que Hannah Arendt, en los orígenes del totalitarismo, la establece como el pensamiento del dictador. El pensamiento totalitario es o piensas como yo o tu pensamiento no vale nada. Ajá. Bueno, no hay nada más empobrecedor que el totalitarismo. ¿Mm? Entonces, lo malo del narcisismo es eso, que se empobrece terriblemente en este encerrarse y que afortunadamente sí hay eh, el otro, cuando obtengo una crítica del otro, el otro me regala su experiencia de vida. Entonces, reconocer el valor del otro es precisamente no solamente eh, entender mejor el mundo, sino enriquecerme yo mismo. Y sí, claro, cuando a un depresivo se le ponen límites y se le dice, pues eso que piensas es una estupidez, y etcétera, ¿no? Encerrarte te está empobreciendo y se deprime, y qué bueno que se deprima, ¿sí? Y que que abra los ojos, porque eso solamente lo está dañando a él mismo. ¿Sale? Doctor, pues estamos en el cierre y solamente leo algunos agradecimientos. Guillermo Arriaga, maestro Luis Igualmente. Tamayo, mi reconocimiento por transmitir lo complejo de una forma didáctica para la comprensión del gran fenómeno que somos. Un gran saludo, doctor Tamayo. Sandra, saludos. Y bueno, pues también desde Fundación IMSS estamos muy agradecidos, doctor, por este espacio, por esta generosidad, como lo he mencionado, de compartir su expertise, su saber con todos nosotros y que, bueno, más personas lo estarán escuchando próximamente para poder publicar este video y le haremos llegar una constancia de participación hasta donde usted se encuentra. Y pues nuevamente usted si desea dar algunas últimas palabras, se lo agradecemos, si no continuamos. Sí, no, simplemente decir que muchas gracias y que nos veremos pronto y gracias de nuevo. Bueno, doctor, pues nuevamente gracias a todas y todos. Recuerden, gracias por estar acá, que tengan un excelente año y los invitamos a estar pendientes en nuestras redes sociales de Fundación IMSS a través de Facebook, en fin, toda la posibilidad que hay. También para poder ustedes participar en próximas convocatorias. Recuerden que tenemos próximamente una convocatoria muy especial sobre el Congreso FIMS de Salud Mental, donde el año pasado efectivamente el doctor Luis Tamayo participó. Hay un link en el registro de su trabajo que realizó en este espacio y próximamente esperemos que ustedes puedan estar pendientes y también participar para esta convocatoria que les he comentado y muchas otras también. Vamos a tener nuestra próxima videoconferencia en temas de salud mental en el tercer viernes
y hay una agenda académica muy compleja y muy completa y muy interesante que pueden ustedes también participar. Saben, estas actividades son pensadas para el personal de los profesionales de la salud. Sin embargo, hay temas que también podemos compartir con alguien que consideremos puede ser útil esta información. Sin más, gracias por su participación y hasta pronto.